Bueno, entonces, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Ya vimos toda la estructura del miocardio contráctil, que es el músculo estriado cardíaco, y del miocardio especializado, que es el sistema de conducción. Antes de pasar a la parte de fenómenos eléctricos, que son los potenciales de acción, vamos a ver cómo es la irrigación del corazón. Ahora simplemente les voy a explicar las arterias coronarias, cuáles son, qué parte, qué cara del corazón irrigan. Después, cuando estudiemos electrocardiograma, vamos a volver a repasar esto. Cuando veamos electro, volveremos a repasar esto. Vamos a estudiar infarto también, y ahí tenemos que ver qué pasa cuando se obstruyen estas arterias coronarias. Así que bueno, es un tema que vamos a volver a ver la semana que viene. Entonces, en cuanto a la irrigación del corazón, recuerden que va a estar a cargo de las arterias coronarias, que obviamente son las primeras ramas que va a la arteria aorta, y que en cuanto a la localización en el corazón, se van a dirigir desde epicardio hacia endocardio, o sea, de afuera hacia adentro. ¿Cuáles van a ser estas arterias coronarias? Recuerden que vamos a tener la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. En el caso de la arteria coronaria izquierda, va a dar dos ramas. Por un lado, tenemos a la arteria descendente anterior izquierda, o más conocida como DAI, o también llamada arteria interventricular anterior. Cualquiera de esos nombres está bien. La descendente anterior izquierda es el nombre más conocido que el profe le suele preguntar. Por ejemplo, ya vamos a estudiar infarto. La arteria descendente anterior izquierda es la que más se tapa de todas las coronarias. O sea que la mayoría de los infartos son por obstrucción de esta descendente anterior izquierda. La arteria descendente anterior izquierda, a su vez, va a dar dos ramas, que son las arterias septales y las arterias diagonales. La otra rama de la coronaria izquierda es la arteria circunfleja, que luego da una rama que es la arteria marginal izquierda. Eso es por el lado de la coronaria izquierda. Por el lado de la arteria coronaria derecha va a dar tres ramas, que son la arteria del cono, la arteria del nódulo sinusal y la arteria descendente posterior, o sea, la ADP, o también llamada interventricular posterior. Así que, ojo, que la arteria descendente anterior izquierda es rama de la coronaria izquierda y la descendente posterior es rama de la coronaria derecha. La arteria descendente posterior después me va a dar dos ramitas, que son las arterias septales ascendentes y la arteria del nódulo aurículo ventricular. Fíjense que además de las arterias coronarias que yo les nombré con sus ramas, en color verde les coloqué un término que se denomina circulación colateral. Cuando estudiamos regulación del flujo sanguíneo coronario, vamos a estudiar esta circulación colateral. Básicamente estoy diciendo que en algunos pacientes, ramas de la coronaria izquierda se puede comunicar con rama de la coronaria derecha. Les pongo un ejemplo. Hubo pacientes que se les obstruyó la coronaria derecha, sin embargo no tenían infarto. Entonces no se podían entender cómo a esos pacientes, si se le obstruyó la coronaria derecha, no tenían infarto. Bueno, era porque esa parte del corazón, al estar tapada la coronaria derecha, igual recibía irrigación por parte de una colateral. Entonces, ya lo vamos a volver a ver a este tema cuando veamos infarto. Así que, ¿qué circulaciones colaterales podemos tener entre la coronaria derecha e izquierda? La coronaria izquierda, por ejemplo, puede tener circulación colateral con la arteria del cono, que es rama de la coronaria derecha. Y las arterias septales, ramas de la coronaria izquierda, pueden tener circulación colateral con las septales ascendentes, ramas de la coronaria derecha. ¿Está? Ya volveremos a ese tema porque es parte de la regulación del flujo sanguíneo coronario. Pero ya vamos a volver. Y por último, todas las arterias que les estoy nombrando, ¿qué parte del corazón, qué cara del corazón me van a irrigar? Por ejemplo,
La arteria descendente anterior izquierda irriga la cara anterior del corazón. La arteria circunfleja irriga la cara lateral del corazón. La arteria coronaria derecha irriga la cara inferior del corazón. La arteria coronaria izquierda completa, por lo tanto, fíjense, la descendente anterior irriga cara anterior, la circunfleja la cara lateral. Así que el tronco de la coronaria completa, irriga la cara anterolateral, si juntamos las dos anteriores. ¿Está? Esto, como les dije, en electrocardiograma les voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque hay derivaciones en el electrocardiograma que me muestran una de estas caras que yo les estoy contando. Por ejemplo, un ejemplo, la cara inferior, donde está la cara inferior del corazón, se ve en las derivaciones D2, D3 y ABF, por ejemplo. Ya vamos a volver a ese tema. Entonces, si el paciente tiene un infarto y yo veo en el electrocardiograma que tiene un infarto, tengo que mirar en qué derivaciones está el infarto. Dependiendo en qué derivaciones esté, yo puedo saber qué cara se infartó. Y si sé qué cara se infartó, sé qué arteria está irrigando esa cara. Entonces, si ustedes aprenden esto ahora, en electro va a ser más fácil cuando tengamos todas las derivaciones. Vemos si el paciente tiene infarto, qué cara se infartó y qué arteria se tapó, porque sabemos, por esto que les estoy explicando ahora, qué arteria irriga cada cara del corazón. ¿Ah? Así que bueno, ya lo van estudiando, así cuando lleguemos a electro no se les complica tanto. Y por último, ¿vieron que acá yo les puse que la arteria que irriga el nódulo sinusal es rama de la coronaria derecha? Bueno, eso depende. En el 60% de los casos, la arteria del nódulo sinusal es rama de la coronaria derecha, pero en el 40% restante es rama de la arteria circunfleja, que fíjense, a su vez es rama de la coronaria izquierda. ¿Está? Así que bueno, esto es lo que tenemos que decir acerca de la irrigación del corazón por ahora. Es como que les mostré la parte anatómica. La parte fisiológica se las muestro junto con electro, porque me van a entender mucho mejor todo lo que les voy a contar. Ahora sí, vamos más a la parte fisiológica, podríamos decir. Yo les mostré miocardio contráctil y les hablé del miocardio especializado. Así que vamos a ver, tanto el miocardio contráctil como el especializado tiene células excitables. ¿Qué significa eso? Células que pueden producir una respuesta, o sea, un potencial de acción si yo las estimulo. Por lo tanto, como tenemos dos tipos de miocardio que estudiar, vamos a tener en el corazón dos tipos de potenciales de acción. El PARR y el PARL, o sea, el PAR y el PARL. PARR significa potencial de acción de respuesta rápida. PARL significa potencial de acción de respuesta lenta. El potencial de acción de respuesta rápida, a ver, pregunta Thais si la circunfleja es rama de la coronaria izquierda. Sí, exactamente, como vemos acá en el esquema, ¿ven? Circunfleja, rama de la coronaria izquierda, y la coronaria izquierda a su vez rama de la aorta. De nada, de nada. Entonces, el potencial de acción de respuesta rápida, en cuanto a su forma, es una meseta. ¿Ven? Ya por músculo liso ya saben lo que es una meseta, ahora lo vamos a estudiar. Como todo potencial de acción en meseta tiene 5 fases, que se enumeran del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora lo vamos a estudiar. Por otro lado, el potencial de acción de respuesta lenta es un potencial de acción en espiga, como ven acá en el dibujito. Por lo tanto, solamente tiene 3 fases, ¿está? Despolarización, repolarización y algo parecido al reposo. Ya vamos a estudiar. ¿Dónde se localiza el potencial de acción de respuesta rápida? Lo vamos a encontrar en el músculo estriado cardíaco y en las fibras de Purkinje. Ojo con esto. Las fibras de Purkinje forman parte del sistema de conducción, pero tiene potencial de acción en meseta como el músculo. ¿Por qué? Porque están intercalados, están tan unidos, fibras de Purkinje con músculo, que tienen la misma forma de potencial de acción. Ahora, el resto del sistema de conducción
que no es fibra de Purkinje, o sea, nódulo sinusal, nódulo AB, haces internodales, haz de His y ramas, tienen potencial de acción de respuesta lenta, o sea, espiga. En cuanto a la duración, el potencial de acción de respuesta rápida dura 300 a 500 milisegundos y el de respuesta lenta 100 a 300 milisegundos. Repasemos todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuánto tiempo duraba el potencial de acción nervioso? 1 a 2 milisegundos. El de músculo esquelético, 3 a 4 milisegundos. El potencial en espiga del músculo liso, 100 milisegundos. Potencial en meseta del músculo liso, 300-500 milisegundos. Potencial en espiga del corazón, sería nódulo sinusal, por ejemplo, dijimos 100 milisegundos, 100 a 300. Y el de meseta, 300 a 500. Todo lo que les dije lo tienen que saber. Por eso, sé que lo hemos estudiado en temas separados. A la profe no le interesa. Sí, lo vimos diferentes. Cuando él les pregunta, usted tiene que saber todo, comparar todo. Porque eso es lo que él les va a hacer en el oral. Están hablando de músculo cardíaco y le va a decir, ¿y el músculo liso, cómo era tal cosa? A ver si comparás. Y lo tienen que saber. Así que, ahora que ya están estudiando para el final, cada vez que estudien un músculo, pregúntense, ¿cómo sería esto en el músculo liso? Y lo repasan. ¿Está? Vuelvo a repetir entonces. Potencial de acción nervioso, 1 a 2 milisegundos. Músculo estriado esquelético, 3 a 4 milisegundos. Potencial en espiga del músculo liso, 100 milisegundos. Potencial de acción en meseta del músculo liso, 300-500 milisegundos. El del meseta de cardíaco, o sea, el potencial de acción de respuesta rápida, 300 a 500 milisegundos también. Y por último, el potencial de acción de respuesta lenta, que es en espiga, también 100 a 300 milisegundos. ¿Está? Como siempre les digo, un potencial de acción en meseta siempre dura más que uno en espiga. Siempre. Fíjense, acá tienen la prueba. ¿Está? Por la meseta, justamente, por la fase 2 o meseta, este potencial de acción siempre dura más que uno en espiga. Así que los potenciales de acción de músculo liso y de músculo cardíaco son bastante largos, duran mucho tiempo. Esto que les pongo acá en el resto del cuadro lo vamos a ver enseguida en el dibujo, así que digamos que este cuadro que ven acá, úsenlo a modo de repaso después. Fíjense, en cuanto al potencial de membrana en reposo, el del músculo cardíaco, o sea, el potencial de acción de respuesta lenta es más negativo, fíjense, menos 90 milivoltios, y el umbral menos 60 a menos 70 milivoltios. En cambio, en el potencial de acción de respuesta lenta, el potencial de membrana en reposo es de menos 60 milivoltios y el umbral de menos 40. De última, memorícense los potenciales de membrana en reposo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el umbral siempre está 20 a 30 milivoltios por encima del reposo. Entonces, si yo sé que a menos 90 está el reposo, seguro que a menos 60, menos 70 está el umbral, a 20 por arriba. Si yo sé que a menos 60 está el reposo, menos 40, menos 30 está el umbral, seguro, no me voy a equivocar. Eso para que no se memoricen tantos números. Otra diferencia es que el potencial de acción de respuesta rápida tiene inversión del potencial, o también llamado sobreexcitación o sobreestimulación, o sea que supera los 0 milivoltios y llega hasta más 30. En cambio, el potencial de acción de respuesta lenta no tiene inversión del potencial, o sea, llega solo hasta 0 milivoltios. En el caso del potencial de acción de respuesta rápida, vamos a ver que se llama así porque su despolarización es rápida. ¿Ah? Porque veo que a veces en los orales suelen confundir y piensan que el potencial de acción de respuesta rápida es así porque dura poco o es rápido. No, dura muchísimo el potencial de acción de respuesta rápida. ¿Ah? Dura 500 milisegundos. Ahora, ¿por qué se llama de respuesta rápida? Porque la despolarización es rápida, ya que la despolarización que vamos a ver enseguida ocurre por canales de sodio. En cambio,
El potencial de acción de respuesta lenta se llama así porque su despolarización es más lenta. ¿Ya qué ocurre por calcio? Ustedes ya saben que el calcio difunde más lento que el sodio, o el sodio es más rápido que el calcio para difundir. ¿Ah? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Fíjense la velocidad con la que difunde el sodio a través de la membrana, 2 a 4 metros por segundo. En cambio, fíjense la velocidad con la que difunde el calcio a través de la membrana, 0,02 a 0,1 metros por segundo. ¿Está? Así que el ion difunde bastante lento cuando es calcio, por eso los canales de calcio que vamos a estudiar se llaman canales de calcio lentos. Y los canales de sodio son rápidos. Siempre es así. En el potencial de acción de respuesta rápida también vamos a encontrar canales de calcio, pero los vamos a encontrar en la meseta o fase 2 del potencial de acción de respuesta rápida. En cambio, los canales de calcio en el potencial de acción de respuesta lenta están en la despolarización, que es lo que les conté recién. Muchas de las cosas que dice acá por ahí no se las acuerdan porque es lo que les voy a explicar ahora. Así que mi consejo, estudien los dos potenciales, compárenlos y ahí usan este cuadrito para repasar las diferencias sobre todo. Así que ahí está. Esperen que mi celular no está queriendo cargar, no sé por qué, porque me están mandando mensajes justo encima. A ver, ahí está, vamos a ver si carga ahora. Entonces, como hacemos siempre, vamos a estudiar los dos potenciales de acción que yo les estoy comentando. Mi consejo, estudien primero el de respuesta rápida, este que vamos a ver ahora, y después miren el de respuesta lenta y comparen qué les sobra, qué les falta para ver bien las diferencias entre los dos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Esperen que prendo mi luz y estudiamos ahí está. Potencial. Perfecto. Entonces, como siempre, recuerden que el gráfico que vamos a hacer me va a explicar los cambios de voltaje que ocurren en el interior de la membrana, de la célula que vayamos a estudiar. ¿Está? Recuerden que lo que les voy a explicar es el PAR, ¿no es cierto? Potencial de acción de respuesta rápida, o sea, el que tiene el músculo estriado cardíaco o las fibras de Purkinje. ¿Está? En la parte horizontal, acuérdense que evaluamos la duración, el tiempo, en milisegundos. Y en la parte vertical, evaluamos el voltaje. Recuerden que el voltaje se evalúa en milivoltios. ¿Está? ¿Qué tenemos que marcar acá primero? El potencial de membrana en reposo, dijimos que era de menos 90 milivoltios. El potencial umbral, menos 60, menos 70 milivoltios. Voy a poner menos 65 como para poner un punto intermedio. Potencial umbral, entonces, esperen que marco bien esto. Recuerden que acá también se va a cumplir la ley del todo o nada. ¿Qué significa esto? Que si yo alcanzo el umbral, se va a producir el potencial de acción. Si no alcanzo el umbral, no va a ocurrir nada. Vamos a marcar acá también los 0 milivoltios y los más 30 milivoltios, que significa que acá vamos a tener inversión del potencial, que es cuando superamos los 0 milivoltios y llegamos hasta más 30. Así que, comencemos por el principio. Vamos a suponer entonces que esta célula, supongamos que es la de músculo cardíaco. Esta célula entonces está en reposo, ¿no es cierto? ¿Ven? Está en reposo, el voltaje está en su potencial de membrana en reposo, y de repente la fibra de Purkinje, o sea, el sistema de conducción, estimula a esta célula de músculo cardíaco. Al estimular
a esta célula de músculo cardíaco, esto hace que se abran canales de sodio, ¿no es cierto? Y va a ocurrir la despolarización. Esperen que... Entonces, se abren canales de sodio y va a ocurrir la despolarización que va a transcurrir hasta más 30 milivoltios. Entonces, esto que les dibujé acá en color verde, recuerden que es por apertura de canales de sodio. Así que, si digo canales de sodio, estoy diciendo transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que empieza a entrar sodio a la célula. Dicho de otra manera, a mi músculo cardíaco empiezan a entrar cargas positivas. Por eso el voltaje, fíjense, cómo se vuelve positivo o asciende. Cuando yo llego hasta 30 milivoltios, se cierran los canales de sodio que estábamos estudiando acá. Esta fase que yo les estoy explicando, recuerden que se llama fase 0 o despolarización. ¿Tá? Fase 0 o despolarización. Fíjense que esta fase 0 es bien vertical. ¿Por qué? Porque el sodio difunde tan rápido que no pasa nada de tiempo que ya se despolarizó la membrana. ¿Tá? Cuando llego a más 30 milivoltios, se cierran estos canales de sodio y finaliza la despolarización. Acuérdense que el potencial de acción comienza recién acá, en los menos 65 milivoltios. Perdón, en menos 60 a menos 70 milivoltios, como ustedes ya saben. ¿Ah? Por debajo de esto no se llama potencial de acción. Recuerden que es prepotencial o potencial subumbral. Eso ya lo saben. Por encima, sí, ya es la despolarización del potencial de acción. ¿Tá? Perfecto, entonces. Eso es entonces en cuanto a la despolarización. Fíjense que es casi igual a lo que les enseñé en músculo liso. Cambian los números nomás acá, pero bueno. Una vez que llegamos a los más 30 milivoltios, como les dije, se cierra el canal de sodio, pero se abren canales de potasio. Si se abren canales de potasio, recuerden que estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple a través de proteínas canal. Entonces, si abro canales de potasio, va a salir potasio de la célula y van a ver que el voltaje va a bajar. ¿Ven? Así que en esta parte que estoy dibujando en color azul, se produce la salida de potasio de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula empieza a perder cargas positivas. Por lo tanto, el interior de la membrana se vuelve negativo o desciende. Apenas. ¿Tá? ¿Cómo se llama esta fase? Donde apenas desciende el voltaje. O sea, hay un leve descenso del voltaje. Le vamos a llamar fase 1 o repolarización temprana o intento de repolarización. ¿Tá? De repente, no sabemos por qué, no se cierran los canales de potasio, pero de repente esta fase 1 o repolarización se interrumpe por la fase 2. Vamos a hacer con regla porque es bien horizontal. La fase 1 de repente se interrumpe por la fase 2 o meseta. Fíjense, en ningún momento yo les dije que se cerraron los canales de potasio. ¿Por qué? Porque se supone, ustedes ya saben, los canales de potasio se cierran cuando llegamos acá, al reposo. Y yo estoy acá arriba. Entonces, el potasio sigue saliendo. Ahora, ¿por qué dejamos de tener repolarización y pasamos a meseta? Porque al mismo tiempo que sale potasio, entra calcio. Entonces, piensen en esto. Al mismo tiempo que esta célula pierde carga positiva por el potasio, gana carga positiva por el calcio. Por eso el voltaje se mantiene igual. Ni sube ni baja. Ni se despolariza ni se repolariza esta célula. ¿Por qué? Si yo perdiera solo carga positiva, tendría que continuar la repolarización. Si yo solo ganara cargas positivas, tendría que haber despolarización, como en el caso del sodio. Como pasan las dos cosas al mismo tiempo, el voltaje se mantiene igual. Y el potencial solamente se
prolonga en el tiempo. Recuerden que esta es la fase 2 o meseta. Entonces, vamos a repasar lo que les dije hasta acá, porque les quiero volver a recordar lo raro que es este canal de calcio que yo les estoy comentando. Así que vamos a mirar un poquito nuestro pizarro y ahí hablamos acerca de ese canal de calcio tan extraño que les dibujé ahí y después seguimos. Entonces,